Querido Prabhuji, ¿podrías por favor compartir con nosotros tus experiencias más significativas en tu camino? Nunca me agrada demasiado centrarme en mis propias experiencias o hablar de mí, pero si se me solicita compartir mis más significativas experiencias en mi camino, indudablemente estas son, sí, pueden ser sintetizadas en tres. La primera sucedió aproximadamente 1 o 2 días después de mi primera clase en el colegio, en el primer grado, en mi escuela en Santiago de Chile, en la escuela Francisco Andrés Olea. Aún puedo recordar el nombre de la profesora, la señorita Hilda, y aquellas blancas ventanas. Recuerdo que se nos pidió pasar lista, se nos señaló que se diría el nombre de cada cual y que nosotros deberíamos responder presente, señalando que estábamos allí en nuestro primer día de clases. No era algo que obviamente estuviese acostumbrado. Recuerdo que comenzó la lista y ella dijo, por ejemplo, Carlos Cantellano y un chico se paró y dijo presente. Por ahí mencionó a mi mejor amigo, Héctor Luis Muñoz. No, Héctor Manuel Valdés. Héctor Manuel Valdés. Y bueno, él dijo presente y en determinado momento llegó a mí y dijo mi nombre. Cuando mencionó mi nombre, yo respondí presente, presente. Y este hecho, este simple y sencillo hecho, este evento, dejó una profunda huella en mi alma. Fue como 1 o 2 días que permanecí con esa sensación de yo, mi nombre, y estoy presente, presente. Y fue entonces, como decía, 1 o 2 días después de aquel suceso, y recuerdo exactamente el lugar, era entre el lugar donde jugábamos fútbol y mi casa. Hay una calle por medio y en esa calle, mirando al cielo, en un momento me sentí presente. Pero sentí como si hasta ese preciso instante hubiese sido, pero sin estar presente, hubiese sido como parte de una nube donde todo es uno, como parte de una neblina donde a pesar de haber personas y objetos y mesas y sillas, mi padre, mi madre, todo fuera como uno. Pero en ese momento, mirando el cielo por primera vez, me sentí
ser yo, soy yo. Pero no solo eso, fue instantáneamente, eso vino junto con una gran responsabilidad, con un gran deber. ¿Y qué era ese deber? ¿Qué era esa responsabilidad? Era algo así como tienes una vida por delante. El más significativo de los regalos, una vida por delante. Y es tu propia responsabilidad ser feliz, ser dichoso, vivirla intensamente. Es tu deber bailar todas las danzas que puedas, reír en cada oportunidad que se te presente, cantar todas las canciones posibles, escribir los poemas, pintar los cuadros, jugar siempre. Es tu responsabilidad. Sí, habrá gente que cometa errores, que te pueden hacer sufrir, pero eso no importa, esa es su responsabilidad. Tú eres responsable de tu dicha. Y fue una experiencia que permaneció y permanece en mí para siempre. Algo de mí permanece allí en el medio de calle Santiago, mirando al cielo y aceptando la responsabilidad de mi dicha, la responsabilidad de mi vida, con ese deber de ser feliz. Es el paso del ser al ente, el paso de ser nada a ser alguien. Es interesante porque para muchos pueden pensar que lo más significativo en la vida de un buscador puede ser la iluminación, el momento de desaparecer en la nada. Sin embargo, en este sendero no puedo resumir mis experiencias sin señalar exactamente la primera y quizás la más importante. Ese paso de la nada, de ser nadie a ser alguien. De ser nada a ser algo, un nombre. Presente.